Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. En este video de presentación final de mentoría vamos a estar presentando los resultados principales obtenidos en nuestro tema titulado Clasificación de tumoresferas. En primer lugar, resulta útil recordar algunas definiciones y aspectos de contexto de dominio de nuestro tema de trabajo. Principalmente es necesario recordar qué es exactamente una tumoresfera. Una tumoresfera es una estructura multicelular que crece a partir de la multiplicación, por supuesto descontrolada, de una única célula madre cancerosa. ¿Por qué resulta importante estudiar las tumoresferas? En el campo de la oncología clínica resulta importante poder determinar en tejidos la presencia de este tipo de estructuras porque posibilita identificar y posteriormente cuantificar estas estructuras en términos de poder tipificar la naturaleza replicativa de un tejido tumoral. En ese contexto de dominio, nuestro proyecto de mentoría inicia con la obtención de imágenes por parte de expertos en el campo de la biología. En lo que respecta a la ciencia de datos, ya podemos imaginarnos que, dado el volumen de imágenes que pueden obtenerse y la cantidad de estructuras que están incluidas en dichas imágenes, idealmente se requiere la posibilidad de aplicar workflows para segmentar, procesar y clasificar mediante métodos computacionales estas estructuras a los fines de realizar la tipificación. Resulta necesario también recordar cómo está conformada la estructura de nuestro dataset de trabajo. Las imágenes de las que hemos hablado se transforman inicialmente a datos de features geométricos empleando software especializado en el análisis científico de imágenes. En el video de presentación anterior analizamos de manera exhaustiva todos los aspectos relacionados con el análisis exploratorio de datos, en donde presentamos las naturalezas y características de cada una de los features geométricos, entre los que se encontraban, por ejemplo, área, circularidad, diámetro, redondez y solidez, y que permitían, de alguna manera, clasificar a las estructuras en las imágenes en tumoresferas sí o tumoresferas no. Para avanzar rápidamente hacia el objetivo de esta presentación, comenzaremos a desarrollar algunos de los aspectos, metodologías, técnicas, como así también problemáticas que hemos enfrentado durante el desarrollo de nuestros modelos de clasificación. Para ello, resulta conveniente presentar algunas consideraciones generales respecto de la constitución de nuestros datos, en particular cómo se encuentran distribuidos tales datos. Como se puede ver en esta imagen, vemos de que el conteo de datos en los distintos días no es homogéneo, siendo la distribución de datos más numerosa en días tempranos. Esto nos llevó a observar de que si bien el dataset se encuentra balanceado en términos de datos sí y datos no, el balanceo interdía no está presente. Un segundo aspecto de consideraciones generales tiene que ver con un análisis inicial de lo que son las correlaciones intervariables. Como podemos ver en esta tabla de matriz de correlación intervariable, muchas de esas variables se encuentran correlacionadas entre sí. Otra consideración es aquella basada en la exploración de datos. Esto nos permite tener una intuición sobre el comportamiento del modelo que deberá predecir esferoides sí o no. Este involucra a la población celular, un parámetro que está directamente relacionado con el diámetro de las estructuras seleccionadas. Se puede apreciar en los box plot de la figura a la aparición de esferoides a partir del segundo día. Una excepción es el sexto día que, debido a la escasez de datos, no pudo ser tenido en cuenta para los modelos de clasificación, ya sea binario sí o no, como multiclase, para predecir día en que aparecen los esferoides en función de las características del modelo. Mediante la utilización de modelos de clasificación no supervisada, pudimos observar la existencia de conjuntos de datos agrupados por características que los distinguen. Se identificaron mediante el uso del método de K-means grupos o clústeres de datos que se agrupan en base a su tasa de crecimiento durante el periodo de cultivo. También vemos que ese grupo de datos ocurre fundamentalmente a partir del día 2 de cultivo. El clúster 2, en verde, agrupa en todos los días a la estructura que presenta una mayor población celular. Luego, en los clústeres 0 y 1 se encuentran las estructuras que no han evolucionado en su crecimiento.
Ahora resta verificar si las etiquetas tumor esferas sí a días tempranos de cultivo están relacionados con descriptores geométricos. Continuando con la exposición, presentaremos a continuación la aplicación del embedding t-SNE sobre todo el espacio muestral. Realizaremos una representación gráfica de estas proyecciones, identificando cada muestra día a día según la evolución del experimento realizado. Aplicado el embedding a todo el espacio muestral, presentamos a continuación su evolución en forma diaria representando las proyecciones correspondientes, siguiendo la cronología de la realización del experimento y la toma de muestras. Se observan grupos con elementos de similares características que por el contrario se alejan de otros, induciendo a pensar características distintas. También podemos percibir el desbalance que existe en la cantidad de muestras tomadas durante todo el desarrollo. Repitiendo la gráfica, ahora con las muestras debidamente rotuladas con un color específico acorde a los esferoides sí en color rojo y a los esferoides no en color verde, comenzamos a observar que con el progreso de los días, los grupos de muestras asociadas a los esferoides sí tienden a aglutinarse, a juntarse según la proyección, a diferencia de los esferoides no, que por el contrario se alejan de los esferoides sí, tomando distancia de los mismos. Obsérvese en el día 5 el gran aglutinamiento que tenemos de esferoides sí y la fuerte dispersión espacial respecto de los esferoides no. El día 6 específicamente es un día anómalo donde tenemos la presunción de una inconsistencia de datos, y el día 7 particularmente se produce una reducción de población abrupta en las celdas de cultivo, pero aún en este día se mantiene o se sostiene el aglutinamiento de los esferoides sí respecto del distanciamiento de los esferoides no. Ahora bien, en lo que a modelos de clasificación supervisada se refiere, 3 modelos se destacaron por sus capacidades de clasificación con una accuracy mayor al 90%. Árboles de decisión, Random Forest y XGBoost. En cuanto a las características o variables que mayor influencia tienen sobre el resultado, se confirma la intuición de la que se habló en la diapositiva 6 en cuanto a la población celular. Aunque no es posible con estos modelos hacer una buena clasificación entre los días 0 y 2 debido al no avance de la mitosis en esos primeros días. Como hemos visto anteriormente, los modelos de clasificación que entrenamos consideran como atributo más importante para la clasificación el NDIAM, que representa la cantidad de células que conforman una estructura y tiene que ver con su tamaño. En este escenario, vale preguntarse, ¿un acúmulo de células tumorales no derivadas de una CSC será clasificada en base a su NDIAM como tumoresfera sí? Creemos que probablemente sí. Por esta razón, consideramos que es necesario incluir atributos topológicos, como por ejemplo el brillo y el contraste en nuestra base de datos. Estos atributos fueron usados por el experto a la hora de clasificar, pero no fueron codificados en el dataset. Para incorporar estos nuevos atributos topológicos, la idea es implementar herramientas de procesamiento de imágenes vistas en las materias optativas. Además de la clasificación binaria, inicialmente habíamos planteado un segundo objetivo que consistía en realizar una clasificación multiclase para predecir el día de cultivo de una tumoresfera. El problema con el que nos encontramos fue que la cantidad de datos con etiqueta tumoresfera sí en la mayoría de los días era muy baja. Por ejemplo, en el día 3 había tan solo 18 datos clasificados como tumoresfera sí. Este problema impidió que podamos concretar la clasificación multiclase. A modo de conclusión, podemos decir que hemos logrado entrenar modelos de clasificación utilizando atributos geométricos, pero creemos necesaria la incorporación de atributos topológicos a través de herramientas de procesamiento de imágenes. La combinación de estos atributos geométricos con los topológicos, creemos, darán como resultado modelos de clasificación más robustos que pueden automatizar el trabajo del experto.
Muchas gracias.